Es temido y rechazado por muchos debido a las historias y mitos sombríos que lo rodean. El murciélago es un mamífero pequeño y tímido que desempeña un rol fundamental para el medio ambiente, ya sea como polinizador y reproductor de plantas o como controlador de plagas de cultivos o insectos transmisores de enfermedades. Se piensa que estos mamíferos se alimentan de sangre, pero de las 1.300 especies que existen en el mundo, solo 3 de ellas son vampiros. El resto se alimenta de insectos y frutas. No es muy frecuente que un murciélago ataque o muerda a una persona, pero si el animal se siente amenazado, está enfermo o asustado, puede que intente morder para defenderse. Y si este murciélago es portador de alguna enfermedad, podrá transmitirla a su víctima. El caso más reciente fue lo ocurrido en Copey de Dota, donde un murciélago infectado de rabia mordió a un hombre de 43 años, quien aún sigue bajo cuidados médicos. De ser mordido por un animal con rabia, se aconseja lavar la zona afectada con agua y jabón, cepillando muy bien durante 15 minutos y acudir de inmediato al centro médico para su atención. No es necesario tenerles miedo irracional o tratar de matarlos solo porque aparecen en el jardín o en el garaje, pero sí es preciso tomar las medidas si los tiene cerca. Hoy en Conciencia, el doctor Bernal Rodríguez Herrera, docente e investigador de la Escuela de Biología y director de la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica, analizará los mitos y verdades sobre el murciélago. Bernal, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por su disponibilidad para compartir este importante tema, mitos y verdades alrededor de los murciélagos. Usted como experto mucho tiene que aportar en este campo. Bueno, no, gracias por la invitación. Empecemos definiendo qué es un murciélago, Bernal. Y quiero agregarle una pregunta. ¿Por qué siempre tiene una connotación negativa? Si no son tan feos los animales Claro. que conforman todo este grupo. Entiendo. Bueno, la primera parte, un murciélago es un mamífero, igual que nosotros. Tiene las características diagnósticas. Eso es importante aclararlo. Hay gente que lo ubica dentro del grupo de las aves, ¿verdad? Bueno, por ser voladores. hay libros antiguos muy conocidos donde los tienen como aves. Murciélago tiene pelo, las mamás cuando tienen los bebés los alimentan de leche, los cuidan, todo muy parecido a nosotros, somos mamíferos iguales. Y bueno, la imagen depende en qué cultura es negativa o positiva. En nuestra cultura, digamos, digo nuestra, la cultura occidental, la imagen empieza a decaer cuando sale la novela de Drácula. ¿Y por qué en la novela de Drácula se asocia a Drácula, ¿verdad?, con un murciélago? Y empieza en el cine a popularizarse la imagen del murciélago asociada al mal. Entonces empieza a tomar una connotación negativa desde ese momento, que es relativamente reciente. Interesante. Hablemos de beneficios y aportes que hace la ecología a los murciélagos. Eso es muchísimo. Hay un desconocimiento total de eso, ¿verdad? Eso es muchísimo, eso nos da para 3 programas y medio. Dentro de los mamíferos en el mundo, que hay más de 5.400 especies, el grupo de los murciélagos es más de 1.300. Es el segundo grupo más grande después de los roedores. Entonces hay una gran variedad de roles ecológicos que ellos cumplen. Voy a mencionar servicios ambientales para nosotros. El primero que es claro es la polinización. Hay flores que se especializan para que sean los murciélagos quienes las visitan en la noche, se alimenten del néctar, se llenen de polen y se van a otra flor y depositan ese polen. Esa flor se convierte en un fruto. Y puede ser una especie de murciélago. Puede ser una especie de murciélago. Sí, hay una relación de millones de años que ha venido una historia evolutiva entre los dos grupos. Voy a poner un ejemplo. El tequila, el agave de donde sale el tequila, es polinizado por los murciélagos. Otro grupo importante son los murciélagos que se alimentan de frutas, que es lo mismo, la planta invierte energía en producir un fruto rico, carnoso, jugoso, y es hecho con un montón de señales para que los murciélagos se lo coman. ¿Qué gana la planta? El murciélago algunas veces se traga las semillas, otras veces carga el fruto y si es una semilla muy grande como un jocote, lo mueve con toda y semilla y dispersa la semilla. Y el último, que es muy importante también, es el control de plagas, porque hay muchos murciélagos que se alimentan de insectos. Y algunos de estos insectos pueden causarnos enfermedades a nosotros, transmitirnos enfermedades. Entonces ellos mantienen las poblaciones de los insectos pues, a un nivel más bajo. Dentro de este grupo
están los vampiros. Entonces, ¿cómo se diferencia un vampiro clásico del resto de los grupos de murciélagos? Bueno, hay una familia de murciélagos que se llama Philostomide, que es propia solo del Neotrópico, solo de América. Y esta familia es la familia más diversa ecológicamente hablando de los mamíferos en todo el mundo. No hay una familia de otros mamíferos tan diversa. Los filostómidos tienen una hoja nasal, que es una estructura en la nariz, y dentro de los filostómidos hay un grupo de 3 especies que son los murciélagos vampiros. ¿Qué es un vampiro? Es un murciélago, igual que cualquier otro, pero que se especializa en comer sangre. Solo sangre come, y para eso tiene un montón de adaptaciones en su organismo para poder obtener la energía de la sangre. Hay 3 especies. 2 se alimentan principalmente de sangre de aves, y sus poblaciones son más raras, más difíciles de observar. Y una especie que es el Desmodus rotundus, que es el vampiro común, que se alimenta de sangre de mamíferos. Entonces, contestando a la pregunta, pues un vampiro es un murciélago que se especializa en comer sangre. En todo el planeta hay 3 especies de vampiros. Solo tres. Irónicamente, por ejemplo, en África, que también hay murciélagos, porque los murciélagos están en todo el mundo, es un grupo cosmopolita, y que hay grandes mamíferos, como no sé, elefantes, cebras, jirafas, etc., no hay vampiros. Los vampiros son 3 especies y son propios, digamos, nativos de América, del trópico. En Costa Rica tenemos las 3 especies. En Costa Rica tenemos las 3 especies. Y la regla a lo largo de toda la distribución en todos los países es que Desmodus rotundus, el vampiro común, el vampiro que se alimenta de sangre de mamíferos, tiene las poblaciones altos números en las poblaciones, y las otras 2 especies son raras. Coméntenos qué tipo de estudios están realizando ustedes actualmente en términos de investigación sobre murciélagos. Bueno, ahora hay varias líneas de trabajo. Cuando yo era estudiante estábamos empezando con el grupo de murciélagos a desarrollar investigación propia. Años antes, principalmente lo que conocíamos de mamíferos en general del país era de visitantes, de profesores de Estados Unidos principalmente, y muchos años antes europeos. Y yo pienso que después de los años 90 empieza a haber como ya material humano, recurso humano preparado para hacer nuestras propias investigaciones. Entonces ahora hay varios estudiantes. Por mencionar, hay una estudiante que está sacando su doctorado, que es costarricense, que está sacando su doctorado en Estados Unidos. Ella investiga aquí en las cuevas los niveles de estrés de las poblaciones de murciélagos asociado con enfermedades, a ver si esto aumenta o no aumenta las enfermedades, y ese estrés asociado al paisaje. Si esas cuevas están en lugares muy alterados, se espera que haya mayor estrés, por mencionar una investigación. Otro estudiante está estudiando la dispersión de semillas grandes a lo largo de un gradiente altitudinal, para ver cuál papel cumplen en diferentes elevaciones de Talamanca los murciélagos dispersando semillas. Yo estoy trabajando con mis estudiantes también en describiendo una conducta especial de un murciélago que forma LEC, que es que los machos se hacen displays, hacen movimientos y conductas y vocalizan en ultrasonido que nosotros no lo percibimos, cantan para atraer las hembras. Eso es un pedacito muy pequeño de terreno, hay 30 bichos haciendo esto. Hay varias cosas. Qué maravilla. ¿Y hay alguna forma de interpretar todos esos sonidos y esos...? Sí. Ahora tenemos juguetes nuevos, ¿verdad? La investigación en la biología de murciélagos se ha incrementado muchísimo por la tecnología. Entonces tenemos grabadores ultrasónicos. El ultrasonido es frecuencias que nosotros como humanos no percibimos, que van más allá de 20 kHz. Digamos, no suenan para nosotros, pero sí existen. Y los murciélagos utilizan en buena medida para desplazarse y para comunicarse el ultrasonido. Entonces hay grabadores que el micrófono permite captar esto, y nosotros lo que hacemos es que lo pasamos a la computadora y vemos, digamos, la forma gráfica. Una forma de interpretarlo. Y interpretamos el ultrasonido. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Además de contar con un radar para orientarse en la oscuridad y un oído que les permite escuchar frecuencias imperceptibles, todos los murciélagos son capaces de ver. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Día de Ciencia y Bienestar, hablando sobre murciélagos, sus mitos y realidades, verdades. Bernal, usted tiene una gran cantidad de estudiantes, incluso extranjeros, de El Salvador,
de México. Yo quisiera Brasil. que insistamos un poquito en la diversidad de temas que están desarrollando estos estudiantes bajo la tutoría suya. Bueno, no hay mucho tiempo, entonces voy a tratar de explicarlo rapidísimo. Por ejemplo, Francini va a empezar su maestría, ella va a estudiar la conducta con cámaras infrarrojas, estudiando qué hacen los murciélagos en las tiendas de campaña que ellos construyen en las hojas de coco, de palma de coco, y grabando con un grabador ultrasónico para poder describir los sonidos que hacen en un contexto de conducta. O sea, va como a estar de chismosa, metida ahí, de espía en la casa de los murciélagos y describiendo el ultrasonido de ellos. Hablando de los extranjeros, tengo un proyecto en La Caatinga, en Brasil, que es una zona árida, y participo con 2 estudiantes que están, digamos, la pregunta principal es ver qué papel juegan los murciélagos nectarívoros, los que se alimentan del néctar de las flores, en esos ambientes áridos. Y hemos encontrado, digamos, la relación que tienen estos murciélagos con los tamaños de las flores, con la producción de néctar, etc. Otro estudiante en Brasil que también está trabajando con cuevas en temas de conservación de cuevas, cómo podemos nosotros conservar las cuevas ahí. Y bueno, también tengo estudiantes en México que están trabajando con parásitos en los murciélagos que migran del centro de México al norte de México, entonces para entender qué pasa con esos parásitos. Hay bastantes tópicos diferentes. Interesante. El tema de la rabia. Hace una par de semanas tuvimos un caso particular, a mi criterio aislado, pero se le dio mucha importancia. Aparentemente se originó, la infección se originó a partir de una mordida de murciélago. ¿Qué tan importantes son estos eventos en nuestro país? ¿Qué nos dicen los registros? ¿Cuántos casos de rabia en Costa Rica producto de murciélagos versus animales domésticos, todo este tipo de cosas? Claro, la noticia es lamentable, ¿verdad? Por supuesto. Yo no tengo mucha información, me parece que la información ha sido bastante manejada de una forma bastante cerrada. Si uno revisa los casos de rabia y digamos, en humanos en Costa Rica son, como usted lo dice claramente, son aislados. El otro día en el periódico salió publicado y es muy raros los casos en Costa Rica. En otros países el índice es muchísimo más alto. Y de ese número tan bajo, no recuerdo ahorita, en los 20 años tal vez 3 casos o menos, de ese número tan bajo, no necesariamente quiere decir que haya sido transmitida por los murciélagos. La rabia es un virus que lo puede transmitir cualquier mamífero, no solo los murciélagos. De hecho, en otros países, en Norteamérica, por ejemplo, el mayor portador de rabia son los mapaches. Entonces, y también animales domésticos. Domésticos, los perros, por supuesto, gatos. los perros y los gatos. Entonces, la recomendación siempre va a ser que si uno lo muerde cualquier mamífero, lo mejor es pues, acudir al hospital a ver cómo procede. Entonces, contestando a la pregunta, los casos de rabia en general son aislados en el país y de rabia transmitida por murciélagos, que yo recuerde, este es el primero que aparentemente así es la situación. O sea, sí es importante mantener el registro, la información, ir al hospital. Claro. Aquí aparentemente mucho tiempo después fue que es que el virus toma un tiempo en llegar al cerebro, que es donde, digamos, su fase terminal, y después pasa a la saliva, que es la forma en que se transmite. Entonces, durante ese tiempo, hay posibilidades que con vacunas, con tratamientos, pues se mejore la situación. Pero si uno no va y llega allá y se incuba en el cerebro, es más difícil la cura. Algo muy importante, tiene que haber manipulación del murciélago propiamente como para que se dé el mordisco o un murciélago, ya hablamos que los vampiros Los vampiros en general, digamos, los vampiros como dependen de sangre, si ellos salen a comer y no encuentran comida, al tercer día sin comer ellos se mueren. Digamos, se le acaban las energías y mueren, inanición. Entonces, al tercer día, al segundo día, si lo que encuentran es a Bernal acostado en el bosque o en el potrero, y lo que hay, porque los humanos no somos los favoritos para ellos, pero lo que hay, existe una posibilidad de que muerda humanos. Eso sí pasa, es en el único caso. Los otros murciélagos que comen frutas, o en este caso, esta persona que está enferma, parece ser que fue un murciélago insectívoro, no va activamente a buscar al humano para morderlo. Repito que en el caso de los vampiros podría pasar. Entonces,
Aquí hay una enseñanza sumamente oportuna y pertinente de transmitir. No hay que manipular la vida silvestre. Claro. Y eso es una regla para cualquier especie animal. Y en especial si uno ve que, hablando del caso de murciélago, está en el suelo, bueno, posiblemente está enfermo. Quiero decir, no es su estado natural estar en el suelo. Por supuesto que no hay que manipularlo, o bueno, que lo manipule alguien que sepa con los guantes, con las cosas necesarias para manipularlo. Nosotros tenemos que aprender a convivir con la fauna, pero también pues, a respetar, digamos, ciertas normas de convivencia con ellos. Vamos a hacer una segunda pausa, Bernal, pero en el siguiente segmento quiero que hablemos toda la parte de educación ambiental que ustedes están realizando, todos los tópicos de conservación, porque es realmente impresionante. Incluso vamos a hablar de 2 libros que ustedes han escrito en los últimos 2 años, ¿verdad? Ya regresamos con todos y todas ustedes. En Costa Rica existen 114 especies de murciélagos, de las cuales 7 de ellas se encuentran en categoría de riesgo y 4 están consideradas especies amenazadas debido a la deforestación, la pérdida de hábitat y la persecución directa por parte de los humanos. Estamos hablando sobre mitos y verdades de los murciélagos. Al finalizar el segmento anterior, Bernal, hablábamos de toda la parte de educación ambiental, que es realmente extraordinaria en el grupo de investigación que ustedes tienen. Libros, capacitaciones a vecinos afectados. Una pregunta que me consta que ustedes siempre reciben consultas con respecto a que hay murciélagos en mi casa. En los techos. En los techos. Sí. Coméntenos todas esas acciones que ustedes han tomado en los últimos 2 años. Bueno, las acciones vienen desde antes. Hemos ido creando un grupo que nos exigimos nosotros mismos publicar ciencia, desarrollar conocimiento, pero también dar un paso más allá y que ese conocimiento llegue a la sociedad. Entonces, la educación ambiental es un mecanismo que podemos divulgar los resultados. Tenemos en los últimos años, con el financiamiento de la Whitley, una fundación de Inglaterra, logramos armar un proyecto a nivel centroamericano. Entonces tuvimos 4 o 5 cursos de murciélagos, de ultrasonido, de un montón de técnicas nuevas con todos los estudiantes de Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua tuvimos talleres también para desarrollar, digamos, habilidades en los biólogos y que estén interesados en trabajar en la conservación. Y paralelo a eso, hemos tenido también, por supuesto, talleres de educación ambiental. Hemos producido libros, por ejemplo, de la Estrategia Centroamericana para la Conservación de los Murciélagos. Cada país tiene un capítulo, cada país hace sus análisis de cuál es su lista roja, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus indicadores de éxito para poder combatir estas amenazas, etcétera, para todo Centroamérica. Y también material más divulgativo para la sociedad, como que es de murciélagos y techos, que el espíritu del libro lo que busca es que la gente entienda la importancia de aprender a convivir con otras especies y dejar de alejarnos de la diversidad. Cada país centroamericano, a propósito del primer libro, tiene que tener una estrategia diferente de acuerdo a las amenazas y medidas de conservación que existan. Yo creo que el primer ejercicio fue sentarnos en la misma mesa y contarnos unos a otros cuáles son nuestra situación, cuáles son nuestras amenazas. Y por supuesto que coincidimos en la gran mayoría. Somos una región muy parecida. ¿Cuáles son esas amenazas, verdad? Bueno, la pérdida de hábitat es una amenaza para todos, ¿verdad? La pérdida de hábitat. La transformación de bosques a cultivos también, me imagino que eso afecta un montón. Y eso afecta a un montón de escalas. Nosotros ahora aquí en la universidad estamos viendo cambios que hacemos en el ecosistema. Por ejemplo, se han cortado árboles de higuerón y se siembran muchos otros árboles nativos, pero ninguno es higuerón. Eso tiene un impacto para los murciélagos, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, la pérdida de hábitat es lo principal, al igual que para el jaguar o para la danta, para todos. La persecución directa en los refugios. Hay como una atracción de la gente meterse a las cuevas, por ejemplo, y matar los murciélagos, o que si el murciélago está en el techo me va a causar daño, hay que matarlo. Es irónico, por ejemplo, muy rápidamente, si hay un murciélago en el techo, un zorro pelón, un marsupial, se mata. O sea, no hay mucho que decir, se mata, se pega un escobazo, lo que sea. Pero si lo que tengo es un mapache, llamo a alguien para que salve el mapache, porque el mapache causa una no sé... Identificación. Sí, lo mismo, si una vaca aparece muerta,
por rabia, se aparece muerta por un jaguar, el Estado manda gente a preparar que no maten al jaguar, casi que un psicólogo, lo cual me parece muy bien. Pero si aparece muerto por rabia, el Estado manda gente a envenenar todo y matar todos los murciélagos, ¿verdad? Casualmente esa era mi siguiente pregunta, volviendo a una que ya habíamos planteado. ¿Qué hacer con esos murciélagos que alguna gente es perturbada en sus techos, porque están en sus techos? Sí, bueno, hay casos de casos y no hay receta. El libro vienen algunas instrucciones, pero no hay recetas para evitar esa situación. A veces las poblaciones que están en las casas son muy pequeñas y no causan gran daño, digamos, a las personas. La persona al comienzo tiene miedo porque piensa que le va a chupar la sangre o algo así, y en realidad son murciélagos que comen frutas o comen néctar. Eso es lo más comunes. Llega un momento que si la población aumenta en los techos, puede tener ya un problema porque el excremento, el ruido, el olor puede causar un problema. En ese caso, lo que hay que hacer normalmente es destechar, mover los murciélagos y sobre todo el gran secreto es aprender por dónde entran y tapar esos agujeros. Si hay una persona que nos está escuchando en este momento tiene ese problema, ¿qué debe proceder a hacer? ¿Cuál sería su recomendación a esta persona? Bueno, me puede escribir primero un correo y yo hablar, porque repito que no hay una receta, cada casa tiene su historia y su solución. Pero de entrada, de antemano, lo que yo siempre le digo a la gente es que se olvide de que lo que tienen en su casa son vampiros, porque los vampiros no se meten a las casas, y que sean un poco más tolerantes a las situaciones. Me puede escribir un correo, me puede llamar y contarme cuál es la situación. A veces me han llamado gente que me dice, mira, estaba viendo el partido Alajuela-Saprissa y entró un murciélago, ¿qué hago? Bueno, quiero decir, siga viendo la mejenga porque no hay mucho que hacer. El murciélago puede entrar y sale. Hay poca tolerancia en la gente. Y en parte es porque hay poca información y por eso es que escribimos los libros, para que la gente entienda qué son los murciélagos y qué problemas puedo tener con ellos y cuáles son realmente mitos. ¿Han coordinado ustedes con el cuerpo de bomberos para atender estas situaciones? Porque me imagino que ustedes no darían abasto si todo el mundo comienza a llamarlos para atender estas situaciones. No, y el mismo... En otras palabras, ¿hay capacitación el cuerpo de bomberos? No, los bomberos yo creo que no atienden los casos de los murciélagos, esa es mi impresión. Ellos sobre todo los llaman para las serpientes y mapaches, esto. Sí. Con el SINAC sí hemos trabajado en talleres, con el libro Murciélagos y Techos hemos trabajado con el SINAC. Ahora tengo pendiente una reunión que me ha estado buscando la gente de SENASA, que muy amablemente ha tomado la iniciativa por todo este problema del vampiro. Pero digamos que los llamados a manipular esto, en teoría es el SINAC, ¿verdad? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y nosotros tenemos contactos con ellos. ¿Qué sigue en tema de investigación en murciélagos? Bueno, ¿qué sigue? La ciencia no para. En este programa eso se sabe claro. Cada vez 115 especies 115 en Costa Rica, que eso es más o menos... Que obviamente no todas están totalmente estudiadas. No. Son muy pocas las especies que tienen. Hace unos meses se redescubrió una especie que pertenece a una familia. O sea, redescubrimos una familia que había un reporte en los años 70 y lo redescubrimos en un estudiante y un amigo mío de Sarapiquí lo encontró cerca de la Virgen de Sarapiquí. Siempre aparecen, digamos, ahorita estamos reportando registros nuevos para el país. Hay grandes retos, por ejemplo, las torres eólicas, la energía eólica tiene un impacto fuerte, importante. Ya está demostrado. Mata murciélagos, mata pájaros, ahí hay un reto a seguir. Y bueno, entonces generar investigación en esta línea, ¿verdad? Hacer conservación con buenos datos. Siempre con estudiantes de pregrado y posgrado. Exactamente. Excelente. Bernal, muchísimas gracias y más éxitos en sus investigaciones en un tema tan importante y trascendental como son los murciélagos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.